Gloria a Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos, amigos. Deseamos que Dios les bendiga grandemente, siempre y en especial en este día. Dios tiene una palabra poderosa para tu vida. Estamos participando en esta serie de enseñanzas. La familia cristiana vive mejor. Una gran verdad que se puede ir desarrollando conforme estemos tratando estos temas. Vamos a adorar a Dios en medio de una alabanza y después de esto vamos a entrar en este tema, un tema muy interesante que se llama No te mueras, Josué. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Adoremos a Dios en medio de la alabanza. Te invito a que te unas con nosotros en esta tarde y dile al Señor Jesús: Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Gloria al Señor. Ya oramos ante la presencia del Señor, ya adoramos. Ana vive mejor. Y en este caso, hermanos, estamos con un tema: no te mueras, Josué. Y es que lo que sucedió, hermanos, que Josué siguen en el nombre del Señor. El tema del liderazgo es un tema amplio en las Escrituras, aunque no se habla tanto con la palabra liderazgo, pero está implícito en toda la Biblia. La Biblia es liderazgo. Dios, a través de la historia, ha buscado creyentes que estén dispuestos a pagar el precio para ejercer un liderazgo espiritual. Quiero decirles que todos, desde el momento en que fuimos creados por Dios y que fuimos regenerados y llenos de su Espíritu Santo, tenemos el potencial para desarrollar diferentes liderazgos. Pero todos en común debemos desarrollar un liderazgo en nuestra familia, y de esa manera alcanzamos pues a todas las familias. Es necesario entonces que estemos nosotros dispuestos a pagar el precio. Además, es algo muy importante, es un grande honor ser un líder en el nombre del Señor Jesucristo, pero también es una grande responsabilidad, y daremos cuenta de ella un día. De nuestro liderazgo, del hecho de ejercerlo o no, depende la salvación de nuestra familia y de muchas personas más. Cuando Jacob descendió a Egipto, era una familia de alrededor de 70 personas. Es importante entonces que el líder de la familia instruya en el camino para que todas las generaciones le sirvan al Señor. Después se formó un grande pueblo que servía al Señor. En este tiempo conozco familias formadas por miembros de 4 generaciones que pasan ya de 70 miembros estas familias. Es importante entonces que ejerzamos ese liderazgo, porque tarde que temprano vamos a ser muchos, pero si un hijo tenemos, eso es algo muy importante. Dice la Escritura que después de la muerte de Moisés, un gran líder que sirvió a Dios y que dirigió al pueblo de Dios 40 años a través del desierto, enfrentando grandes retos y dificultades. El trabajo de él era conducir a todo el pueblo y tomar las tierras que Dios había prometido. Y él entonces, al momento de llegar para poseer las tierras, él terminó su jornada y Dios le habló y le dijo: pues tú ya vas a partir, ya es tiempo de que termines. Entonces, dada esta situación, el Señor llamó a Josué, siervo de Moisés. Es importante saber que Josué era siervo de Moisés. Siempre que Dios quiere llamar a alguien a un liderazgo, tiene que tener la disposición de servir, de pensar en los demás, porque un líder es para servir a los demás. Si no tienes esa disposición de servir a los demás, no vas a desarrollar el liderazgo, porque es lo primero. Cristo, el líder supremo, vino a servir a toda la humanidad. Y él aún les mostró a sus discípulos que se debía servir. Es importante, anótalo: para ser un gran líder tienes que ser un gran siervo. Y el Señor lo llama. Había estado
todo ese tiempo con Moisés aprendiendo a través del discipulado y de la práctica, y le dijo: mira, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Dios está dispuesto a levantar grandes líderes para gloria de su nombre, y vas a pasar este río del Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Qué interesante que Dios bendice a Josué, lo llama y le da palabra también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hermanos, esta es una bonita palabra, pero cuando oramos, adoramos a Dios y la hacemos nuestra, entendemos, sentimos esa palabra, que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. O sea, no un día sí y otro no. Todos los días que Dios nos permita vivir, nadie nos va a poder hacer frente, porque Dios está con nosotros. Y le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios hizo grandes prodigios a través de Moisés. Dios hablaba con Moisés. Dios le dio un liderazgo sobre todo el pueblo de Israel, aproximadamente 2 millones de personas. Dios hacía cosas extraordinarias. Dios los libró de la esclavitud. Y Moisés, lo que me impacta es que era una persona común como tú y como yo, pero él estaba afanado en los quehaceres de la vida y no le importaba comprometerse con Dios. Y él antepuso una serie de objeciones cuando Dios lo llamó. Yo te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás a aceptar el llamado? Porque Dios te está llamando en este día, en el nombre de Jesucristo. Cuando muere Moisés, había una grande crisis de liderazgo en el momento que muere. Pero Dios siempre tiene un líder para cada ocasión. Y Dios le da esa grande promesa a Josué, y es para ti y para mí. Y le pone una condición. No le puso tantas condiciones, pero le pone unas condiciones solamente. Y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. No pide mucho el Señor, esfuerzo. Hay que levantarse temprano a orar, hay que trabajar todos los días en el Señor, hay que acostarse tarde estudiando, orando, predicando la palabra del Señor, aconsejando a la familia. Pero debes de esforzarte y ser valiente. O sea que un líder aquí no se vale andar con temores y con miedo, porque su espíritu no da temor. Entonces esfuérzate y sé muy valiente, no nada más valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces nosotros, para ser grandes líderes, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Moisés no solamente guardaba la ley, sino que tenía esa grande relación e inspiración de Dios, y Dios le dio las leyes a él. O sea, las leyes es la palabra que Dios entregó a su pueblo, y en este caso somos su pueblo. Las leyes que deberían de dirigir a su pueblo. Y esas leyes, aunque se dieron mucho tiempo antes de Cristo, pero las tenemos hoy en las Escrituras. Bendito sea el Señor, gracias a Dios por ese enorme privilegio. Entonces tienes que hacer todo, pero no te apartes de ella a la diestra ni a la siniestra. No te apartes de la ley de Dios. Es una orden que Dios está dando, pero no es porque Dios nada más quiera hacerlo, sino hay un propósito, y dice: para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Entonces, hermanos, a mí no me importa la situación que me rodea. Claro que importa, pero en cuanto al futuro de mi vida, está en Dios. Y entonces, en vivir conforme a su palabra, esforzarme y ser valiente y servirle, porque de esa manera voy a ser prosperado. Y no dice en algunas cosas,
en todas las cosas que emprendas. Es impresionante esa palabra. ¿Cuántas cosas emprendemos? Algún joven pues quiere casarse, quiere tener su casa, su trabajo, le sirve a Dios, quiere desarrollar un ministerio, tiene familia. Pero dice aquí, en todas las cosas que emprendas. Entonces un líder tiene que ser un emprendedor. No debe dejar pasar un día sin estar pensando en algo que va a emprender en su vida como líder, como hijo de Dios. Y luego le dice otro señalamiento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios. O sea, tenemos que estarlo hablando. ¿Y cuántas veces, hermanos, no lo hablamos o podemos descuidarnos y hablar otras cosas? Ahora es el tiempo de compartir la palabra. Si tú tienes grupos de WhatsApp o algún otro grupo, comparte la palabra. Es el tiempo de compartir la palabra. El mundo dice tantas cosas, pero se tiene que predicar la palabra de Dios. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que por la noche meditar, esforzarnos, leer la palabra, profundizar en la fe. Y luego meditar en él para que haga conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, la palabra de Dios no solamente es para escudriñarla, sino para hacer todo lo que en él está escrito. El problema es que hacemos algunas cosas y otras no las hacemos. Y tenemos que hacer todas las cosas. Porque desobedecer una cosa, pues ya es desobedecer a Dios. Dice, para que hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando tú te esfuerces por guardar toda la palabra, harás prosperar el camino, tu camino, y todo te saldrá bien. Dios confirma, Dios afirma. Dios manda que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. ¿Cuántas veces decimos, voy a ayunar esta semana, voy a ayunar todo el mes, ahora sí me voy a levantar temprano a orar, ahora sí voy a testificar, ahora sí voy a tener altar familiar, y luego desmayamos? Pero dice, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Es una promesa para ti, es una palabra para ti. Dios está contigo. No temas ni desmayes. Si viene el cansancio, Dios te fortalece. Si vienen distracciones a tu mente, Dios te da pensamientos. Si viene desánimo para estudiar su palabra, Dios te pone el sentir en esta hora. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Qué impresionante también, a donde yo vaya, ahí estará el Señor conmigo. Gloria al nombre del Señor. Para mí es lo más glorioso que el Señor esté conmigo. Moisés había dado los mandamientos, y es a lo que Dios está llevando a Josué. Y Dios le dijo a Moisés, Deuteronomio 6, 1 en adelante, mira, estos son los mandamientos, estatutos y decretos. 3 maneras de resaltar la palabra de Dios: mandamientos, estatutos y decretos que Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. Entonces es una enorme bendición, pero una grande responsabilidad, porque donde nosotros vivamos debemos de poner por obra. Y dice, para que temas a Dios, que sirvas a Dios, guardando sus estatutos, mandamientos que yo te mando. Pero mire lo que dice: tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea que está hablando de la familia, está hablando de nosotros, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y debe de hablarse la palabra de Dios.
Cuando alguien no tiene esta relación con Dios, cuando alguien no desarrolla un liderazgo, él deja que su familia mire cualquier programa, no se pasa una semana y ni él escudriña la palabra, no le imparte palabra a su familia, no ejerce liderazgo, deja a la familia suelta y cada quien hace lo que bien le parece, pero no lo que está bien. Pero Dios te está llamando en este día, porque dice: oye, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Es una promesa grande. Los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, mente, fuerzas y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No puedo poner algo antes que Dios. Cualquier cosa del mundo, de la vida, antes que Dios. Por eso es importante desde temprano buscar el rostro de Dios, en oración, en ayuno y con su palabra, y durante el día vivir una vida acorde a la palabra de Dios. Amar al prójimo también, en eso se resume todo. Y dice: esas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Hermanos, no es nada más para tenernos en nuestra mente la palabra, aunque a veces la olvidamos, pero es para que me nazca hacer las cosas de corazón, no por un deber. Yo he pasado etapas en la vida difíciles donde batallo para estudiar la palabra, me canso, estoy agotado, estoy cansado. Pero llega el momento en que viene el poder del Espíritu de Dios y entonces Dios nos da esa libertad y esa bendición de hacerlo. Dios está dispuesto a bendecirnos. Estas palabras deben de estar en tu corazón y las vas a repetir a tus hijos. O sea, hay que repetirlas en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Siempre se las vas a repetir. Josué fue un gran líder. Así como estuve con Moisés, de esa manera voy a estar contigo. Y de esa manera Dios puede estar con nosotros. En este día Dios está dispuesto a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Él tiene todo el poder, Él ama a toda la humanidad, Él quiere manifestar su gloria. La Escritura dice: aún mayores cosas que yo harán, porque yo voy al Padre. Porque al último Él es el que hace todas las cosas. En el ocaso de su liderazgo, es decir, de su vida, Josué, cuando ya habían conquistado la mayor parte, él reúne al pueblo y les estaba haciendo una reseña de todo el proceso. Josué estuvo en Egipto y luego estuvo 40 años a través del desierto y ahora ya tiene 110 años, está por cumplir 110 años. Toda esa experiencia en el Señor. Y él dice: mira, mi casa y yo vamos a servir al Señor. A ustedes, si más les parece servir a Dios, pues escojan a quién van a servir. O sea, hay libertad, cada quien puede hacer de su vida lo que decida. Puede decidir servirle a Dios, como se está diciendo, de lleno, meterse en su palabra, o puede no servirle, porque nos da el derecho, la oportunidad de escoger. Pero yo te pregunto, ¿cómo has escogido? Dice: pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Él se pone primero. Yo, comúnmente diríamos mi casa y yo al último, pero ahí él como líder, como responsable, no está dejando su casa a ver qué van a hacer. Dice: yo y mi casa serviremos al Señor. No está diciendo vamos a conocer del Señor, vamos a de vez en cuando escuchar su palabra. Está hablando de servirle al Señor. Es importante tomar esas decisiones. El pueblo respondió: nunca tal cosa acontezca que dejemos al Señor por servir a otros dioses. Entonces Josué les dice una grande verdad.
no pueden servir a Dios porque Él es Dios santo y celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No pueden porque Él es santo y tenemos que ser santos porque Él es santo. Es decir, vivir conforme a su palabra. Y luego es celoso. O sea, Dios demanda todo el corazón para Él, no que ahorita estoy con Él y al rato no. Y Él no va a soportar eso es rebelión. O sea, el no santificarse es desobedecer a Dios. Entonces el servir a otros dioses es rebelión, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo quiso hacer a Jesús que no le sirviera y le citó esa escritura. Cuando alguien no adora a Dios y no le sirve, solamente lo conoce, entonces está en rebelión y Dios no soporta eso. Entonces el pueblo dijo a Josué: vamos a servir al Señor, y esa debe ser nuestra palabra en este día. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio las leyes y los estatutos. Yo te quiero invitar, varón o hermana o joven, para que en este momento hagas un pacto en el nombre de Jesucristo con Dios, para que tengamos todas las bendiciones y que guardemos su palabra. Es importante este pacto en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te invito para que oremos a Dios en este momento en medio de una preciosa alabanza. Si tú tienes necesidad de salud, necesidad material, vamos a orar por ti, pero sobre todo vamos a orar porque Dios te dé ese grande liderazgo para que un día junto con los tuyos por la eternidad sirvamos al Señor. En el nombre de Jesucristo, eterno Dios, gracias por tu palabra preciosa. Ayúdanos a deleitarnos en tus mandamientos. Como dice la Escritura: bienaventurado aquel varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a tu nombre, Señor eterno. Ayúdanos a hacer pacto de servirte, de adorarte. Mi casa y yo serviremos al Señor. No solamente conoceremos de ti, sino que te serviremos. Es tiempo de crecer en el liderazgo. Es tiempo de enseñar la palabra de día y de noche. Escribirla en las puertas, en todas partes, y deleitarnos sobremanera. Amar a Dios por sobre todo. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro corazón. Pero también amar a la familia y a cada uno, llevando esta palabra preciosa, eterno Dios. Te ruego que bendiga sobremanera a cada uno que está haciendo pacto en este momento, y que tú también, Dios Todopoderoso, hagas ese pacto maravilloso. Manifiesta tu gloria y tu poder y tu majestad. Bendito y alabado sea tu nombre. Ayúdanos a despertar ese espíritu de Josué. En aquel día que murió Josué y la generación, el pueblo se apartó.
tener vida, liderazgo, que no se muera ese liderazgo en nuestras vidas y podamos crecer en tu gracia en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu grande bendición, porque has hecho pacto con tu pueblo en el nombre de Jesucristo. A ti sea toda la gloria, honra y alabanza por siempre y la adoración en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, gloria al Señor.